Seis minutos de la tarde en Caracas. Venezuela aplazó la entrada en circulación de los nuevos billetes con 3 ceros menos por petición del sector bancario, que no estaba en condiciones de implementar la medida el próximo lunes. Los líderes de la banca se reunieron esta semana con Nicolás Maduro para plantear su postura ante esta medida y otras tesis económicas que el mandatario maneja. Después de la reunión, el presidente postergó por 60 días mínimo la reconversión monetaria que entraba en vigor el 4 de junio. El director de la Asociación Bancaria informó que ante la ausencia de datos oficiales, el Fondo Monetario Internacional estima que la inflación en Venezuela llegará a 13.865% este año y el Producto Interno Bruto caerá 15%. Esta situación ha llevado al pueblo a carecer de los bienes básicos y a millones de venezolanos a salir del país huyendo de la miseria, del hambre. Hace 2 meses aproximadamente cuando usted decretó. Para hablar sobre este tema saludamos a José Toro Hardy, economista venezolano. Una muy buena tarde, doctor Toro. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Qué pasó con la reconversión monetaria que había prometido Nicolás Maduro? ¿Por qué cree que se aplazó este proceso? Bueno, sencillamente porque no era factible para poder hacer esa conversión, quitarle 3 ceros nuevamente al bolívar. Eso implicaba recoger 19.700 millones de piezas que hay en el mercado, además de emitir las piezas nuevas con 3 ceros menos. Eso toma tiempo, la banca no está preparada en Venezuela para hacer eso en un lapso tan corto como el que previó el gobierno, es una improvisación más. Se aplazó por 60 días la medida, yo creo que tampoco va a ser suficiente y mucho me temo que aquí se va a repetir lo que ha venido ocurriendo con el billete de 100, que en 14 oportunidades han dicho que se va a retirar de circulación y sin embargo tienen al último día que volver a prorrogar su circulación. Es la improvisación más absoluta que existe en este momento en general en el gobierno venezolano. Esa medida, doctor, de quitarle 3 ceros a la moneda ya una vez había sido implementada por el fallecido presidente Hugo Chávez. ¿Qué efecto tiene esto para la economía? ¿Positivo o negativo? Bueno, el efecto positivo es que se hace más fácil la contabilidad al operar con menos ceros. El efecto en materia inflacionaria, en materia de inflación, de control de la inflación, es sencillamente nulo. Y el efecto sobre la población también termina siendo nulo. ¿Qué importa que los precios de las cosas bajen 3 ceros si simultáneamente los sueldos y todos los ingresos también bajan 3 ceros? Desde el punto de vista se conserva la misma proporción. Eso no resuelve para nada el tema de la inflación. Si el gobierno quisiese seriamente enfocar el tema de la inflación, tendría que empezar por devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela para que éste no siguiese emitiendo dinero sin respaldo, antes lo llamábamos dinero inorgánico, para cubrir el déficit fiscal. Eso es una medida que está absolutamente prohibida en el artículo 320 de la Constitución, pero al igual que tantos otros artículos de nuestra Carta Magna, el gobierno la viola descaradamente. Doctor, ¿por qué en Venezuela hay una crisis de efectivo? ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, sencillamente porque no han emitido billetes suficientes. Aquí tengo que hacer una aclaratoria. La liquidez monetaria, es decir, la cantidad de dinero que circula en el país, ha crecido de una manera extraordinaria. De hecho, en apenas un año ha crecido en 5.650%. Pero la mayor parte de ese dinero lo emiten vía transferencias a PDVSA, transferencias a los ministerios, es para cubrir el déficit fiscal, pero no imprimen dinero. De manera que no hay circulante. Los cajeros en Venezuela, los cajeros automáticos, ya no funcionan. Ninguno tiene dinero. Y si uno va a un cajero de un banco a tratar de retirar dinero, la mayoría de las veces lo que consigue es que le den 5 o 10 mil bolívares, que por cierto es menos de lo que cuesta el estacionamiento para poder estacionar el vehículo cuando uno va a tratar de sacar dinero en el banco. Doctor Toro Hardy, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ya lo decíamos, la inflación este año estaría sobre 13.000%. ¿Qué podemos esperar? ¿Tal vez un estallido social en Venezuela? Bueno, la inflación lamentablemente va a ser mucho más alta que esa. El Fondo Monetario hizo esa estimación el año pasado, previendo que la inflación promedio mensual fuese del 50%.
Lo cierto es que ya la inflación promedio mensual se acerca al 80%. Existe una fórmula matemática muy sencilla en la cual la única variable es la inflación promedio mensual, las demás variables son iguales. Si la inflación promedio mensual fuese del 50%, como ha estimado el Fondo Monetario, pues llegaríamos a un 13% de inflación al año. Pero si la inflación mensual fuese del 80%, que es en lo que estamos en este momento, pues se acercaría al 106.000%. De manera que es una situación inmanejable en una sociedad donde además hay una inmensa escasez de todo tipo de bienes, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay insumos en general, pero además la caída del Producto Interno Bruto ha sido vertiginosa. En 4 años, si se cumplen también las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para este año, el tamaño de la economía venezolana, el Producto Interno Bruto, se va a ver reducido a la mitad de lo que era. Ahora, imagínese usted una inflación de estas magnitudes de las que estamos hablando, junto con una caída del Producto Interno Bruto de la magnitud de la que estamos hablando, eso desde luego puede llevar a cualquier tipo de situaciones, incluyendo una ruptura del tejido social. Recientemente, Nicolás Maduro se reúne con el sector bancario. Hablemos del sistema financiero venezolano y cómo se manejan estas relaciones entre gobierno y la banca privada. Bueno, fíjese, como cualquier relación se necesita que haya confianza para que pueda operar el sistema financiero venezolano. El sistema financiero venezolano se encuentra en una situación sumamente débil, sumamente comprometida, entre otras cosas porque no hay confianza, porque ve en el gobierno a un adversario más que en un administrador. Y al mismo tiempo, pues la banca privada le está advirtiendo al presidente que lo que él quiere hacer no se puede lograr en 90 días, en 60 días como él propuso. Bueno, las tensiones son cada vez mayores. Claro está, no puedo dejar de preguntarle como experto en la materia, ¿cuál cree que es la solución a la crisis económica en Venezuela? Bueno, mire, la palabra mágica en una economía para que funcione es confianza. Y para que haya confianza, desde luego, tiene que haber seguridad jurídica y tiene que haber respeto a las instituciones. Pero fíjese usted, cuando hay confianza, hay inversión. Cuando hay inversión, crece el empleo. Cuando crece el empleo, crece el consumo. Cuando crece el consumo y hay confianza, alguien más tiene que invertir para satisfacer los bienes adicionales que demanda la sociedad. Y por esa vía las economías van por un círculo virtuoso de crecimiento. Lo malo es que esto está funcionando exactamente al revés. No hay confianza, por lo tanto, no hay inversión, por lo tanto, está cayendo fuertemente el empleo y está cayendo fuertemente el consumo. Están cerrando muchas empresas. Al cerrar nuevas empresas, pues el problema es que en vez del círculo virtuoso de crecimiento, la economía se está enrumbando por un círculo vicioso de empobrecimiento. Al extremo de que las encuestas en COVID que manejan la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, ya señalan que el 79% de las familias venezolanas viven por debajo de la línea de la pobreza. Si queremos revertir esta situación, tenemos que tomar un camino diferente, tenemos que cambiar el modelo económico. Y no parece posible cambiar el modelo económico si no hay un cambio del modelo político. Quiero agradecer al doctor José Toro Hardy, economista venezolano, por estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Un gusto. A su orden, siempre. Hasta la próxima.